Salmo 16, nuestra herencia. ¿Se ha ganado alguna vez usted un premio? Hermano, amigo, ¿sí? ¿Se ha ganado alguna vez un premio? ¿Ha recibido alguna vez una herencia? Alan, te ganaste un premio. ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? Alegría. ¿Cierto? Alegría. Pero cuando yo vengo y le digo, por ejemplo, a mi hermana María Esther, le cuento que se ganó un premio. Le cuento que se ganó un premio. ¿Qué es lo primero que viene a su corazón cuando alguien le dice, te ganaste un premio? Viene un regocijo. ¿Ya? ¿Y qué más? Alegría. Quiero saber qué es, po. Quiero saber qué es. Mano, César está pero encendido. Quiero saber qué es. Porque yo puedo decirle, ¿sabes qué? Te ganaste un premio. O de repente un familiar viene a nuestra casa y nos dice, oye, hay una herencia. ¿En serio? ¿Y qué es? Inmediatamente. ¿Y qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? La curiosidad. La curiosidad, ¿cierto? Hay alegría porque cualquier cosa que nos pueda llegar de regalo es, pucha, qué bueno. Pero sin duda lo primero que viene a nuestra mente y nuestro corazón, ¿y qué es? ¿Cuál es ese premio que me gané? ¿Cuál es la herencia? Ahora bien, cuando sabemos qué es lo que es, viene otro proceso. ¿Y cuál será? Valorar. Exactamente, hay una confianza, pero también hay una valoración. Hay una valoración de lo que nosotros recibimos. Porque si yo le digo al hermano Alan, te ganaste estos pañuelos. Sí, uno dice igual, pero chuta, ya. O de repente, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la herencia? Un tremendo perro que come todo el día. ¿Cómo vamos a valorar eso? Ya, bueno, me llegó, pero no va a ser, comillas, de mucha bendición. Sin duda, cuando hablamos del Evangelio y hablamos de Cristo, tenemos que decir que tenemos una herencia. El tema es que si cuando se nos ha predicado el Evangelio y nuestra vida con Cristo en la iglesia nos ha llevado a reconocer cuál es esa herencia y a valorarla. Porque el Salmo 16 de manera muy especial, y leí en varios comentarios, algunos le llaman una joya que está en los salmos, nos habla de que claramente los creyentes tenemos determinada una herencia. Solo una gran herencia. No hay una herencia distinta para César, para mi hermana Lila, o para mi hermano Jorge, o para mi hermano Carlos. No hay distintas herencias asignadas. Si bien la Escritura dice que recibiremos coronas, podemos hacer un análisis de ese texto y encontrar muchas cosas. Pero particularmente, toda la Biblia nos habla y nos invita a reconocer una herencia. Y esa herencia es Dios. Nada más. El Salmo 16 nos grita que nuestra herencia es Dios. Y también nos dice, valoren lo que Cristo les ha entregado. Porque Cristo siempre apunta a la persona de Dios. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera que pudiéramos encontrar en el fin de este mensaje, puntualizar a Dios como ese premio, ese regalo, y también poder comenzar un camino de valoración de Dios. Porque podemos saber claramente que Dios está ahí cuando lo necesitamos. Pero este salmo nos dice, ¿y tú lo valoras? David va a ocupar una expresión en el versículo 6, si no me equivoco, del Salmo que vamos a leer, donde él dice, hermosa es mi heredad. Hermosa es mi heredad. Pero él conocía su heredad. Amén. Leamos el Salmo 16. Amén. Con la ayuda del Señor, que el Señor nos guíe en esta mañana. Y también vaya preparando nuestro corazón para compartir la cena del Señor. Amén. Dice el Salmo 16, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra
y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Algunas alabanzas seguramente encontramos ahí en el Salmo 16. Qué bueno, hermanos, punto aparte, ir encontrándonos dentro de los salmos con pasajes que hemos cantado. Qué bueno es poder cantar la palabra del Señor. Y este salmo comienza con una petición. La petición es: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El salmista está pidiéndole algo al Señor. Guárdame. ¿Guárdame de qué? Sin duda, mientras leímos el Salmo nos dimos cuenta que es lo que el salmista, el rey David, desea. De qué es lo que él desea ser guardado. Y cómo el salmista también le expresa a Dios su manera en la cual él tiene confianza en él. La oración parece estar un poco aislada del resto, porque se fijaron que comienza: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y luego parte una descripción de algo que él siente. Pero es muy importante que podamos entender este primer versículo. Porque solamente Dios puede guiarnos a Él mismo. Solamente Dios puede mostrarnos esa necesidad que tenemos de que Él pueda protegernos para encontrarnos con Él. Es eso lo que esta petición de David está haciendo. Si bien aquí pareciera ser que el relato no habla de una situación que el rey David está enfrentando, la muerte. Pero todo el texto nos invita a pensar y a poder llenar nuestro corazón de pedirle al Señor: Señor, yo he confiado en ti y por eso voy a ti. Tú eres mi herencia. Yo quiero encontrarme contigo. Necesito que tú me guardes. Protégeme, Señor. Porque la protección divina tiene un propósito. Nosotros oramos al Señor para que en distintas circunstancias Él nos proteja. Señor, guárdame, que esto no ocurra, que esto no pase. Pero ¿cuál es el fin de todo esto en la vida de un creyente? Cristo. No solamente sortear la dificultad, que bien, Señor, me protegiste, me guardaste, sino que la dificultad la sorteamos con el propósito de poder encontrarnos con Dios. El pecado va saliendo de nuestra vida y vamos pidiendo al Señor: Señor, transfórmame, con el propósito de poder encontrarnos con Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti confío. Lo que tú me has prometido, eso es lo que yo quiero. Eso encierra también esta expresión de confianza. En ti confío, Señor. ¿Son esas nuestras palabras hacia Dios? ¿Para qué y de qué queremos ser guardados? Son preguntas que debemos hacernos. No solo esta mañana, sino que cada día al levantarnos. ¿Qué es lo que quiero que Dios haga en mi vida? ¿Para qué quiero que lo haga? ¿Puede ser nuestra respuesta para encontrarnos con Él? Para que al final del camino sea Él el lugar que me toque. La figura que usa el salmista al hablar de herencia está hablando de un lugar asignado. ¿Estaremos en Dios? ¿Será nuestro encuentro con Él? Oremos en esta mañana para que así sea y nazca de nuestro corazón poder decirle al Señor: en ti he confiado, protégeme para encontrarme contigo, enséñame tu verdad. Guárdame, Señor. ¿Nos dirigimos al Señor confiados o inseguros?
La confianza que tenemos al momento de orar radica principalmente en lo que Dios es para nosotros. Cuando oramos con confianza. Y si no hemos orado con confianza, si quizás nos vamos como a la deriva, sin duda es porque Dios para nosotros no está haciendo lo que Él quiere ser. Dios se ha dado a conocer de una manera hermosa en Cristo, para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él. Y cuando vayamos a Él y le digamos, Señor, guárdame, tengamos la seguridad de que Él lo va a hacer. No nos acerquemos a Dios de manera insegura, sino que vayamos a Él a expresarle las palabras que seguiremos leyendo con toda confianza, porque el Señor desea guardarnos y expresarnos en esta mañana que usted y yo tenemos algo que podemos anhelar y que podemos esperar con todo el corazón, que hay un premio para usted y para mí, que hay una herencia, que hay un lugar asignado para nosotros, que hay un propósito. ¿Cuántos buscan el propósito en su vida? Señor, ¿y cuál es mi propósito? ¿A dónde debo llegar, Señor? ¿Qué es lo que debo lograr? ¿Qué es lo que debo hacer para cumplir lo que tú quieres que yo haga en esta vida? Y ahí el Señor nos habla y nos dice, yo quiero que te encuentres conmigo. Ese es el propósito, que tú llegues a la heredad que yo he asignado para ti, que soy yo mismo. El rey David en el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y esto es algo que no sucede de inmediato, hermano. Por eso que esta mañana, mientras preparaba este mensaje, le pedí al Señor, ayúdame a expresar de la manera correcta, Dios, las palabras del rey David. El rey David llegó a esta conclusión, querido hermano, después de un tiempo. Esto no es algo que sucede de inmediato. Porque antes de orar él dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, hablando de antes, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. ¿De qué nos habla este texto y de qué nos habla este salmo? Está siendo usted guiado por la palabra de Dios, por la congregación, por el tener comunión con sus hermanos, a exclamar este versículo. Yo escribía con mucho temor lo que quiero compartirle en esta mañana. Si el Evangelio no nos presenta a Dios como el bien supremo, entonces no hemos estado escuchando el Evangelio de Jesucristo. Si la palabra que se nos ha predicado no nos guía a Jesús, sino que nos hace desviarnos a otras cosas, claramente la Biblia nos dice que no hemos estado escuchando el Evangelio de Jesús. La comunión con los hermanos debe ser guiada con ese fin, de que en este examen de nuestra vida nosotros podamos considerar y decir, Señor, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. No es algo que va a suceder de inmediato. Seguramente al encontrarnos con Cristo, no logramos entender que lo mejor que Él hizo por nosotros fue precisamente encontrarse con nosotros. Porque en este primer encuentro están nuestros anhelos y deseos, nuestras dificultades. Todos los problemas que como seres humanos comunes y corrientes tenemos se enfrentan a Cristo y ven en Él una esperanza de vida. Una esperanza de que los problemas se van a acabar, de que las dificultades ya no van a estar. Mas Cristo nos está diciendo, ¿sabes? Sí, yo puedo hacer eso, pero yo soy el bien supremo. A ti quiero que tu corazón se dirija a mí. Entonces, si el Evangelio no ha sido predicado y no ha producido esto, de poder considerarlo siquiera, porque entendámoslo bien, puede que usted se lo diga y usted no lo considere, usted diga, no, yo no quiero eso. O no habrá otra cosa. Pero tiene que decírsenos esta verdad, queridos hermanos. Dios es el bien supremo del Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo es predicado para enseñarle eso al mundo. Y decirle que no hay bien fuera de Dios. Y que Él es nuestro Señor.
Y no podemos callar eso, porque así la frustración se irá. Sin duda la frustración de nuestra vida se irá. Porque siendo el Dios el bien supremo, no van a haber barreras que nos impidan encontrarnos con Él. El versículo, no vaya, pero el versículo 8 y el versículo 9 y 10 nos va a hablar de esto. De ese gran obstáculo que es la muerte. Mas la muerte deja de ser un obstáculo para encontrarnos con el bien supremo, con nuestra herencia, que es Dios. Y que en esta mañana el Señor pueda fortalecernos y hacernos mirar la herencia que tenemos en Él. Porque la confianza en Dios no busca un bien fuera de Dios, sino que incluye a Dios en nuestro anhelo. Así partimos. Nos encontramos con Cristo, tenemos deseos que cosas sean solucionadas, Dios comienza a hacer una obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero mientras vamos desarrollando nuestra vida en comunidad, aprendiendo y conociendo al Señor, lo que debe producirse en nosotros, lo que nos enseña la palabra es: Señor, tú eres el bien supremo. A fin de cuentas, aspiro a ti. Tú eres mi aspiración más grande. Anhelo llegar a encontrarme contigo. Cristo murió solo para eso, para reconciliarnos con Dios y darnos esperanza. ¿Cómo no va a ser Dios el bien supremo del Evangelio? Gloria al Señor por eso. La palabra de Dios en el versículo 3 nos dice que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El desarrollo que David va haciendo y nos va enseñando, nos va dando enseñanzas prácticas para que el Señor se transforme en esto para nuestra vida. Sin duda la vida de la iglesia y la palabra de Dios, el Evangelio, tiene que mostrarnos esta verdad. Pero también el rey David nos dice que con los santos Él se junta. Con aquellos a los cuales también consideran a Dios el bien supremo, hace amistad. El versículo 4, leámoslo de inmediato, hermano, dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Los dos versículos trabajan de manera conjunta para enseñarnos algo. Allá el típico evangélico nos va a decir que no tenemos que juntarnos con el mundo, etcétera, etcétera. No, hermanos. Claramente la Biblia nos dice, nos habla de amistad, compañerismo, de hacer lo que ellos hacen. ¿Se fija lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 4? No ofreceré yo sus libaciones, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está hablando de una actitud. Sin duda vamos a estar con otras personas que no consideran a Dios el bien supremo, es decir, que se van a burlar, que van a decir: no, tiene que haber algo mejor que eso. ¿Cómo tú vas a estar aspirando solo a encontrarte con Dios? ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien: no, es que yo quiero encontrarme con Dios y la vida que estoy tratando de llevar es para eso, para el bien supremo, para lograr? Y qué bueno que el camino para encontrarnos con el bien supremo, ¿sabe a quién más beneficia? A usted, pues, y a mí. Beneficia el matrimonio, beneficia las relaciones de amistad, beneficia a la comunidad en la iglesia, beneficia al mundo. Los gobiernos se verían tan beneficiados si el bien supremo y si lo que ellos quisieran alcanzar fuera Dios. Caminaríamos todos de una manera distinta. El tema es que no hemos considerado, al parecer, a Dios el bien supremo del Evangelio de Jesucristo. Y es más, cuando nos encontramos con el Evangelio y decimos: parece que este es mi premio, encontrarme con Dios mismo, no logramos valorarlo, ni pesar lo que eso significa. Pero de manera práctica, si comenzamos a dar un consejo práctico, porque la palabra de Dios tiene que también darnos enseñanzas prácticas, decimos: ok, pastor, ¿qué puedo hacer para poder considerar a Dios el bien supremo? Lo primero que el rey David nos dice: júntate con aquellos que también consideran a Dios el bien supremo. Es decir, ten compañerismo con ellos, ten comunión con ellos, busca. Y eso es lo que tenemos que lograr con la iglesia. Lograr que esta comunidad y que los cristianos podamos, en nuestro corazón, sea Dios el bien supremo. Y si ustedes se fijan, pasa a ser una señal de los creyentes considerar a Dios el bien supremo. Pasa a ser una marca especial de nuestra vida.
no responder, oye, pero ¿y tú por qué te guardas? ¿Por qué no le sacaste eso al jefe si estaba ahí a la mano? No, lo que pasa es que el Señor me promete que si yo me cuido y me guardo y respeto, voy a tener, no sé, riquezas. O me va a ir mucho mejor en la vida. Puede ser nuestra respuesta decir, porque me voy a encontrar con Él. Lo hago, busco cambiar, me arrepiento de mis pecados, porque quiero llegar a Cristo, porque quiero llegar a Dios. No simplemente para que no venga algo peor o la consecuencia, no. Me pesa en el corazón fallarte, Señor. Y no por mí, me pesa por ti. Porque tú eres mi Dios. Cuando eso sucede en nuestro corazón, y recuerdo que lo hablaba muy bien con un hermano, cuando eso sucede en nuestro corazón, tenemos que alegrarnos y no entristecernos. Tenemos que alegrarnos y decir, Señor, gracias porque en este caminar, sea de una semana, de 2 semanas o de años, aún tú sigues produciendo en mí esa sensación de lejanía cuando algo que a ti no te agrada he hecho. Y aún tú en mí sigues produciendo esa sensación de sentir, Señor, yo quiero estar contigo, quiero encontrarme contigo. Gloria al Señor por eso. Dios obra en nosotros y nos invita, hermanos, a considerar en esta mañana cuáles son con qué cosas estamos haciendo compañerismo, cuáles son nuestras maneras de movernos, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Estamos quizá ofreciendo los mismos sacrificios que los demás ofrecen? ¿Están en nuestra boca quizás las exclamaciones o clamar a las mismas cosas que los demás claman? ¿O podemos decir que Dios es nuestro bien y fuera de Él no hay nada más? Por eso también es que en el Nuevo Testamento, hablando de la iglesia, la palabra de Dios nos invita a congregarnos, porque asume con seguridad de que la congregación va a buscar de manera conjunta este bien supremo. Se está asumiendo. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Sino para que nuestros corazones sean guiados hacia Dios, no hacia nosotros, sino hacia Dios mismo. Versículos 5 y 6 nos dicen que Jehová es la porción de nuestra herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estos 2 versículos desarrollan lo que leímos en el versículo 2, que nos decía que tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Versículos 5 y 6 nos invita a que seamos conscientes de que a Dios le ha placido el ser nuestra heredad, hermanos. No es como un resultado de, sino que, y no es como una obligación de Dios, como bueno, ya yo les impuse esto, así que si ellos cumplen con esto, no. La palabra del Señor nos enseña que el encuentro con Cristo y la salvación es una obra de gracia. No es por obras. Yo hago esto y esto y esto, no. Jesús nos transforma nuestra vida para que nosotros podamos obrar de manera correcta. Claro que sí, porque debe producirse algo en nuestra vida. Pero tenemos que apreciar el amor de Dios por nosotros en esta mañana, cuando este versículo nos dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentaste mi suerte, Señor. ¿Sabe lo que significa esto? El rey David está haciendo una reflexión en la cual le invita a usted y a mí a decir, fue Dios el que decidió ser Él mismo, ser nuestro premio. No fue parte del destino, sino que Dios mismo, en su misericordia por nuestras vidas, determinó que nuestra suerte fuera Él mismo. Amén. Es más, la palabra de Dios dice, y el salmista antes dice, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El resultado de esa suerte para David fue lo mejor. Eso es lo que David está diciendo. Entonces, en esta mañana, hermanos, hemos considerado que tenemos que acercarnos en confianza a Dios, pedirle protección.
Él lo va a hacer y nos va a proteger con un propósito. El propósito es que podamos encontrarnos con Él, porque como el versículo 2 nos dice, tú eres mi Señor y para mí no hay bien fuera de ti. Luego nos muestra formas en las cuales esto se puede comenzar a cultivar, porque sin duda no va a ser lo primero que se va a producir en nuestro corazón. Busquemos buena compañía. No es que nos abstengamos de tener relaciones personales con aquellos que no consideran a Dios el bien supremo o que no creen en Dios. Pero el compañerismo, ese como el tú a tú, el vamos, hagamos lo mismo. La palabra de Dios nos insta y nos dice, esta es la parte más difícil. Sin duda es la parte más difícil. Pero podemos hacerlo, porque Jehová es nuestra porción y es nuestra herencia. Porque Él lo decidió así. Qué maravilloso ver en la palabra cómo un Dios supremo, que podría haber elegido el mismo planeta Tierra, que es tan hermoso, como, ya, denme esto que yo creé para mí. No, Él nos quiere a nosotros. Eso es lo que Dios le está diciendo en esta mañana. Yo te quiero para mí. Por eso he venido a tu vida. Yo decidí ser yo tu herencia. Y David dice, hermoso es lo que me ha tocado. Para mí, y creo que sin duda para usted también, creo que este versículo es como el clímax del Salmo 16, para mí por lo menos en esta mañana. Es la parte en la cual nos invita el Señor, el Espíritu Santo, habiendo inspirado a David para escribir esto. ¿Hemos valorado lo que Cristo nos da? ¿Podemos decir, al igual que David, es hermoso lo que Dios me dio? Ya sabemos lo que Dios me dio, Dios mismo. Amén. Sabemos que ese es el mensaje del Evangelio para nuestras vidas. El Evangelio, Jesucristo nos ha dado a Dios el premio, la heredad. ¿Es hermosa esa heredad? Puede fluir de nuestro corazón, Señor, qué hermosa es mi heredad. Qué bueno es lo que tú me diste. Qué bueno que seas tú el premio mayor. Y más que mayor, fíjese cómo David es claro al expresarnos, y no hay para mí bien fuera de ti. Entonces este mensaje, más que hablar del premio supremo, no hay premio supremo como que hubieran otros. Hay un solo premio, dice la palabra. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres el bien. Y todo lo que yo quiero hacerlo para encontrarme contigo, Señor. Porque sé que lo que voy a hacer también me va a bendecir. Es cosa que usted lea los 10 mandamientos, querido hermano, amigo, y usted se va a dar cuenta cómo Dios le está sobando el lomo. Y más que sobando el lomo, cargándole en su brazo. Y más que cargándole en su brazo, alimentándole del bien. Aunque estos se pongan de acuerdo en nuestra contra para decirnos tú no puedes cumplir ninguno de ellos, Dios en su amor nos dice, si tú los cumples, yo voy a hacer algo en ti para que tu vida se rija, no solo por los 10 mandamientos, sino que por tantas cosas hermosas que la palabra de Dios nos dice. Te vas a encontrar conmigo, pero también vas a disfrutar de una buena vida. Versículos 7, 8, 9 y 10 nos van a hablar de eso. Pero hoy, y en este espacio, quisiera que pudiéramos pensar, ¿le toca a mi hermano algo diferente que a mí? ¿Será solamente Dios la heredad de David? Claramente no. David no puede ser tan, de una u otra forma, asumir a Dios solo para él, pues. Si Dios es inmenso. Por lo tanto, David nos está diciendo a nosotros, también es tu heredad, también es tu herencia. Si Él es tu Señor, entonces fuera de Él no hay bien para ti. Ah, ok. No lo estoy experimentando de esta forma, pero quiero ser guiado a eso. Anhelo que mi corazón sea llevado a esa verdad para yo poder experimentar realmente esta vida nueva que en Cristo quiero tener, porque Cristo nos ofrece una nueva vida para poder encontrarnos con Él. Gloria al Señor por eso. Valoramos la herencia, valoramos este bien supremo, valoramos este bien
que supera todas las cosas y que nos hace clamar como el rey David: hermosa es la heredad que me ha tocado. Difíciles palabras para reflexionar en esta mañana como hijos del Señor. ¿Es hermosa la heredad? Insisto en esto una vez más porque tenemos que preguntar: Señor, entiendo que eres tú. Entiendo que eres tú. Pero ¿hay para mí bien fuera de eso? Cuando comenzamos a caminar, Dios comienza a tratar con nuestro corazón. Y qué bueno que el Señor no solamente nos ponga las cosas ahí, bueno, esto es, sino que nos dice: lo vas a lograr de esta manera. Yo lo voy a hacer. Versículos 7, 8, 9 y 10 nos hablan de esta forma práctica en la cual el consejo divino nos enseña a poder caminar y poder decirle al Señor: tú eres el único bien. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El consejo de Dios nos enseña. Es eso lo que el versículo 7 nos está invitando. Queridos hermanos, Dios nos va a enseñar a caminar. Él nos va a enseñar a caminar. Esa es una promesa hermosa para usted y para mí. Porque si no tuviéramos conocimiento de lo que el Señor nos expresa en la palabra, pareciera ser que quedamos como a la deriva. Ok, tú eres mi herencia, y si yo soy creyente y digo creer en ti, debería exclamar que no hay bien para mí fuera de ti. Pero ¿cómo logro eso, Señor? ¿Cómo logro cultivar esa vida de adoración y esa vida rendida a Cristo? Versículo 7 nos dice que el Señor nos aconseja y aún en las noches enseña nuestra conciencia. Dios nos va a ir aconsejando. Dios va a ir formando nuestro carácter. Él va a ir haciendo de nosotros personas que, aunque se enfrenten estas palabras que parecen ser tan extrañas a nuestras necesidades, el Señor nos va a decir: yo voy a obrar en tu conciencia, pero búscame, acompáñate de las personas que te van a guiar y a pensar en esto. Juntos pueden encontrar esta verdad para sus vidas. Yo te voy a aconsejar. Y el salmista dice que a causa de eso él bendice a Dios. Señor, yo te bendigo y te agradezco, porque tú no has guardado silencio. ¿Podría haber Dios guardado silencio? Claro que sí. Pero Él no guardó silencio, sino que nos aconseja. Y el buscar a Dios en su palabra, sin duda al momento de cerrar nuestros ojos en la noche, cuando estemos ahí a punto de despertar, nuestros pensamientos van a estar: Señor, esta mañana leí un texto. ¿Qué es lo que tú querías hablarme? Voy a preguntarle al pastor o voy a conversar con mi hermano, que lo podamos discutir juntos. Quiero aprender de ti. Que mi conciencia sea enseñada por ti, Señor. El versículo 8 nos dice que a Jehová hemos puesto delante de nosotros y que porque Él está a nuestra diestra no hemos sido conmovidos. Cuando en el Antiguo Testamento hablamos de la diestra, en el tema de lo que es la guerra, hablamos de que a la diestra está la espada. Pero también cuando hablamos de Dios hablamos de la seguridad, de que estamos diciendo que Dios está a nuestro lado. Entonces el salmista está reconociendo delante de Dios: yo no he sido conmovido porque tú has estado conmigo. Nosotros debemos poder reconocer eso. Sin duda, cuando comenzamos a enfrentarnos a los problemas o a las dificultades de la vida, vemos cómo Dios ha formado nuestro carácter, o cómo quizás la vida nos ha formado y decimos: no, yo tengo garra, tengo pachorra, voy a seguir adelante, yo voy a salir de esta. Pero la reflexión final a la que llega todo creyente es: si tú no hubieras estado a mi diestra, yo hubiera sido conmovido. Mis cimientos hubieran sido remecidos con fuerza y poder. Pero tú estás conmigo, Señor. El versículo 8 comienza y nos dice que a Jehová he puesto siempre delante de mí. Sabemos que Dios es la herencia.
Entonces, ¿dónde debe estar colocada esa herencia? ¿Cuál es nuestra meta? De esto está hablando el salmista. La meta de David era Dios. Por eso le está diciendo: yo a Dios no lo puse a un lado o a otro o atrás. Está delante de mí. Estoy mirándolo a Él. La vida que estoy llevando es porque deseo llegar a Él. Él está delante de mí. ¿Dónde está Dios hoy en nuestra vida? ¿Como un momento? ¿Como un espacio? ¿Como una manera? ¿Como una forma de conseguir algo? ¿O es Él, el bien supremo? Y está delante de mí: Señor, yo quiero llegar a ti. El Evangelio nos invita a esto. No a otra cosa, sino a esto. Tú eres el bien supremo, Señor, y estás delante de mí. Y los versículos 9 y 10 nos dan aún mayor esperanza, esperanza que el mundo no puede tener. La Biblia en innumerables partes nos habla de que por más que juntemos riqueza y tengamos una casa y logremos todas las cosas que queramos, dice que en algún momento nuestra vida se va a acabar. Y eso por lo que luchamos y formamos e hicimos, de nada va a servir, porque sin nada venimos y sin nada nos vamos. Más cuando en nuestro corazón las cosas cambian y decimos: Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Todas las demás cosas son hermosas añadiduras, y si provienen de ti y son parte de mi camino contigo, gloria al Señor. Pero todo lo que no me lleve a ti, ayúdame a poder sacarlo de mi vida. Con tu ayuda, Señor, porque es difícil. Claro que es difícil. Pero podemos ver y mirar y decir: Señor, no hay obstáculo para adquirir este regalo y esta herencia. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero los creyentes del Antiguo Testamento tenían una esperanza futura. Pocas veces hablaban de resurrección. Y este texto que encontramos en el versículo 16 nos habla de una esperanza profética, claro que sí, pero también nos habla de que aquellos que consideran a Dios el bien supremo, aún en el Antiguo Testamento llegan a esta conclusión, de que su cuerpo puede descansar en paz, porque hay una promesa de volver a levantarnos. Eso es lo que está diciendo este texto. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Aquí no está hablando de que nos vamos a ir a descansar en la noche, ya listo, vamos a descansar. No, está hablando del reposo del cuerpo, de cuando morimos. Dice que, porque no dejarás mi alma en el Seol. Tu santo, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No habla de Cristo también, pero no habla de nosotros. No hay un obstáculo. La herencia va a llegar, hermanos. Nos encontraremos con el bien supremo y disfrutaremos de esto. Y el versículo 11 nos habla de esto. Finalmente llegamos al versículo que nos hace recorrer este camino. Todo el camino que hemos recorrido del versículo 1 hasta el 10 nos hace llegar a este versículo final. Digo yo, nos hace llegar a este versículo final porque algo debe producirse en este transcurso hacia Dios. Porque no vamos a estar ahí. Algo se produce en este transcurso hacia Dios. Dice el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Dios promete 3 cosas principales para nosotros en este versículo. La primera es que nos va a enseñar cómo vivir. ¿Usted desea saber cómo vivir? Dios quiere enseñarle cómo vivir. ¿Vivir para qué? Para encontrarse con Dios. ¿Amén? Amén. O quizá habrá otra cosa. Hermanos, cuando yo predico la palabra del Señor, debo reconocer que busco esto. Que usted pueda hacerse estas preguntas. Que usted también pueda considerar. Y que no se sienta mal si en su caminar con Cristo Él parece ser no ha sido la herencia o el bien supremo que usted espera. Todo lo contrario, quizás nunca se lo dijeron. O quizás la manera en la que hemos llevado nuestra vida de iglesia o cómo se nos predicó el Evangelio no nos habló de esto. Llegó el momento de hablarlo. Llegó el momento de decirlo. El apóstol Pedro en una de sus cartas nos habla de que tenemos una herencia.
e insiste en esto. Dios. Dios nos quiere enseñar cómo vivir. Me mostrarán la senda de la vida. Hay una promesa. Hay un camino para encontrarnos con Él y Dios nos va a mostrar esa senda. ¿Usted desea conocer esa senda? ¿Usted desea, Señor, enséñame a vivir? Entonces crezcamos en el Señor. Busquémosle porque Él puede ser hallado. Lo que usted ha hecho esta mañana es lo mejor. Apartar el domingo para venir y congregarse y buscar al Señor, porque aquí el Señor le está mostrando la senda de la vida. ¿Para qué? Para que usted también pueda expresar junto con David: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia estamos en Él y vamos a Él. Por lo tanto, el gozo es una promesa no solo futura, sino también presente. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si Dios está en nosotros, entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Aquí, hoy. Y si la presencia de Dios está, entonces hay gozo. Eso es lo que David está diciendo. Pero también el gozo se cumple de manera suprema al encontrarnos con Dios. Qué difícil es pensar que pueda haber una experiencia o una sensación más grande, por ejemplo, para los que hemos sido padres, que tener un hijo, o de repente conseguir aquello que nunca pensamos tener. Sin duda uno dice: oh, esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando miramos a la persona que amamos, o yo creo que muchos le decimos, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños, yo lo hago con Francisca, así, le digo: tú eres mi tesoro más grande, y la abrazo. Mi mente aún no alcanza a dimensionar que hay algo más grande que ella, que hay una experiencia mayor, que hay un gozo supremo. Y esa es la promesa de la palabra. No son menores las prerrogativas de la Escritura en este salmo. No son menores. Confrontan al mundo, sin duda. Confrontan al mundo. Siendo Dios espíritu, no le podemos ver. Confrontan al mundo porque pareciera ser que el premio, hoy se está jugando la Copa Mundial, y todos apuntan a una cosita así que es como redonda y que tiene como unas personas y es dorada. Parece ser que Dios no está en el centro de la vida del mundo, pero sí lo está hoy, aquí, y sí lo estamos predicando, para también poder decir: delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa las delicias de Dios? Delicias es lo mejor. Delicias es lo mejor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice en el versículo 11, y de hecho podríamos haber predicado solo del 11. Dios nos dice que Él nos muestra el camino de la vida, que en Él hay gozo y alegría, y nos dice que junto a Él, y si nosotros lo tenemos a nuestro lado, todo lo que venga de Dios va a ser delicioso. Es decir, lo mejor para nosotros. Y aunque nos enfrentemos a momentos difíciles, Dios nos dice que a pesar de esas cosas y enfrentarnos incluso a la muerte, delicias a tu diestra, Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde está nuestra herencia? Si usted la conoce, ¿la valora? ¿La aprecia? Quiero invitarle a que en esta mañana nosotros podamos comenzar, si no lo hemos hecho, a valorar a Dios como el bien supremo. Amén. Es Dios el bien supremo de nuestras vidas. Yo quiero invitarle a que los que puedan nos pongamos de pie. Hemos terminado la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Y aquí es donde quiero poder, con la ayuda del Señor, invitarle a reflexionar en su vida. Cuando nosotros, cristianos, cuando hemos venido a Cristo, se nos ha predicado el Evangelio y se nos ha dicho que Cristo murió por nosotros a causa de nuestros pecados. El hombre tiene una necesidad. Nos dice: ¿por qué Cristo murió?
porque teníamos una necesidad. Era ser libertados del pecado. La ley nos muestra lo que debemos hacer, mas también nos condena porque nos damos cuenta que no podemos cumplirla. Mas la gracia de Dios viene a decirnos: yo voy a hacer una obra tan grande en ti que te vas a dar cuenta que aquello que no puedes hacer, lo vas a poder hacer y lo vas a poder lograr. Cuando la Biblia nos habla de proezas, también podemos incluir dentro de esas proezas el poder agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Pero en esta mañana quisiera invitarle a valorar a Cristo, a valorar a Dios como el bien supremo. A veces uno dice: Señor, me ha costado tanto caminar contigo, de nuevo he tropezado, de nuevo he cometido errores. Yo se lo digo siempre en las mañanas, examino mi corazón, digo al Señor: Señor, ayúdame porque la vida es difícil. Pero ahí es donde uno comienza a reflexionar y a decir: Dios, he estado valorándote como aquella meta, te he puesto delante de mí como Señor en mi vida. Todo lo que voy a vivir es para encontrarme contigo, Señor. Y hermano, en esto no lo estoy amarrando a la iglesia, porque puede que usted sea un tremendo profesional y sirva al Señor en lo que va a hacer. Lamentablemente por muchos años hemos traducido vivir para Dios como un ministerio o tener una labor específica en la iglesia. Somos todos evangelistas, hermanos. Todos tenemos la oportunidad de hablar de Cristo en el lugar donde estemos. Siempre hay oportunidades para servir al Señor, no solo en la iglesia. ¿Qué bueno servir al Señor en la iglesia? Claro que sí. Pero el camino de la vida nos he enseñado también para que Dios sea esa herencia y ese bien supremo en lo que hagamos. Entonces, si hemos visto que nos ha costado, si hemos visto que ha sido más difícil de lo que esperábamos, reflexionemos si ha sido Dios la meta a la cual queremos alcanzar. Cuando no hemos definido bien nuestra meta y hemos puesto quizás: yo quiero ser feliz, yo quiero conseguir esto, yo quisiera ser de otra manera, y pensamos en el yo, sin duda nuestro cristianismo deja de construirse y de formarse en lo importante. Pero Dios en esta mañana nos habla y nos dice que Él es nuestra herencia y que nosotros debemos poder valorarla. Hermosa es la heredad que a usted y a mí nos ha tocado. Qué bueno que cuando usted pueda mirar a su hermano, sepa que juntos están luchando para llegar al mismo lugar. Que juntos están batallando y están resistiendo el día malo, como el apóstol Pablo nos habla ahí en Efesios. Juntos estamos resistiendo el día malo para poder llegar al mismo lugar. Nuestra meta principal no es diferente, sino que debe ser la misma. Cuando la iglesia entiende que la meta es Dios, las cosas cambian. Cuando el Evangelio se predica enseñándole a la gente que la meta principal es Dios y que Dios sí es un bien supremo y bueno y el mejor, las cosas cambian. Y sin duda vivimos con una seguridad que no tiene descripción, hermanos. Amén. Para mí, como pastor, no hay gozo más grande cuando me puedo sentar con hermanos en la fe y cuando las palabras que escucho de ellos es que yo comienzo a darme cuenta: Señor, gracias, porque en cada uno de ellos este bien está comenzando a ser. Cada uno de nosotros vamos entendiendo: Señor, a ti debo llegar, a ti debo llegar, a ti debo llegar. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de compartir el Salmo 16.